Vamos a abrir la palabra de Dios, por favor, en Primera de Corintios capítulo 2, pero vamos a leer una vez más los versículos 14 al 16. Estos versículos son el texto del sermón del día de hoy. Continuamos así la exposición de la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Primera de Corintios capítulo 2, versículos del 14 al 16. Escuche con atención la lectura de la santísima palabra de nuestro Señor. Esta es la palabra que salió de la boca de Dios y por obra de su Espíritu fue puesta por escrito sin error alguno y ha sido preservada fielmente para nosotros el día de hoy. Escuche la lectura de la palabra del Señor. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Oremos. Señor, rogamos por tu bendición, rogamos que bendigas la lectura y la exposición de tu santísima palabra. Quien predica se declara incompetente e insuficiente. Como el apóstol Pablo decía, ¿quién es suficiente para estas cosas? ¿Quién es suficiente en sí, por sí mismo, para el ministerio de la palabra? Por eso rogamos, Señor, la obra de tu Espíritu Santo en todos nosotros, en quien predica, en quien escucha tu palabra. Rogamos, Señor, que tu Espíritu ilumine nuestro corazón, porque lo que se predica ha de ser discernido espiritualmente. Por eso rogamos por la obra de tu Espíritu Santo. Y pedimos, Señor, que podamos entender y podamos creer lo que tu palabra dice y podamos vivir nuestra vida diaria en conformidad con lo que tu palabra dice. Te rogamos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Como decía a los niños hace un momento, estoy seguro de que varios de nosotros, muchos de nosotros o quizá todos nosotros, conocemos a alguien que tiene una mente brillante, alguien que se distingue por su intelecto, alguien que tiene un elevado coeficiente intelectual o por lo menos más que el resto de nosotros. Quizá usted conoce personalmente a alguien así, o quizá usted ha visto en alguna película, en alguna serie de televisión, personas muy brillantes. Por ejemplo, Nicolas Cage, en la película que en español llevó como título La leyenda del tesoro perdido, era muy conocedor de la historia, en particular de la historia norteamericana, y tenía una mente muy aguda, una mente brillante. Y entonces él, en una de las escenas de la película, resuelve digámosle así, una especie de acertijo, de problema, a partir de su intelecto. Y entonces su compañero, como se le conoce en el mundo del cine, su sidekick, su compañero Riley, le dice, ¿puedo casarme con tu cerebro? Y a lo mejor usted conoce a alguien así, cuando usted lo escucha, cuando lo ve enseñar o lo escucha enseñar, a lo mejor piensa en sus adentros, ¿puedo casarme con tu cerebro? Creo que todos nosotros en algún momento pues hemos envidiado el intelecto de alguna persona, hemos envidiado la mente de alguna persona. Hay, de hecho, en el seminario San Pablo,
un maestro a quien sus alumnos, no sé si él lo sabe, si no lo sabe, ahora lo va a saber, y sus compañeros ahí de profesores le han puesto como apodo Megamente, ¿sí? Megamente, no solamente por su fisonomía, pero también porque su intelecto es realmente de admirar, es muy, pero muy admirable. Y algunos entonces decimos, hombre, ¿cómo no tengo este intelecto? ¿Cómo no tengo su mente? Pero déjeme decirle, como también le decía a los niños hace un momento, que sin importar dónde estemos nosotros en la escala, digámoslo así, de los coeficientes intelectuales, sin importar que nosotros no seamos o no hayamos sido distinguidos por ser, digamos, académicamente muy brillantes. Quizá fuimos nosotros estudiantes de media tabla, ¿no? O quizá fuimos estudiantes de aquellos que, pues como se dice coloquialmente, pasamos de grado en grado de panzazo, ¿sí? Quizá no recibimos diplomas, no estuvimos en cuadro de honor. Quizá nosotros no nos distinguimos, digámoslo así, intelectualmente. Pero déjeme decirle que nosotros, todos los creyentes en Jesús, hemos recibido el regalo, el don de la mente de Cristo. Sí, podemos pensar en grandes académicos, en grandes científicos, en gente tan letrada, en gente tan versada. Y podemos nosotros hasta sentirnos mal por no ser una persona de su calibre intelectual. Pero déjeme decirle que todos nosotros hemos recibido una mejor mente. El apóstol Pablo dice, tenemos la mente de Cristo. Cuando él dice en el versículo 16 de nuestro texto, nosotros tenemos la mente de Cristo, nosotros se refiere, por supuesto, a él mismo, a los otros apóstoles, a sus colaboradores del círculo apostólico, pero también Pablo se está refiriendo a todo creyente en Cristo. Usted, hermano, usted, hermana, ha recibido y usted tiene la mente de Cristo. Ahora bien, la pregunta, por supuesto, que surge inmediatamente es, ¿qué significa eso de que tenemos la mente de Cristo? Y la otra pregunta que también, por supuesto, inmediatamente surge a colación es, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con mi vida? ¿Eso qué importa? ¿Eso, bueno, qué implica? Trataremos de responder, por supuesto, a esas dos interrogantes. Hoy vamos a centrar nuestra atención en un pensamiento, y el pensamiento es o mejor dicho, centraremos nuestra atención en una verdad muy importante. Y la verdad es muy sencilla. Todo creyente verdadero ha recibido la mente en Cristo. Por tanto, todo creyente debe pensar cristianamente acerca de todas las cosas. O para decirlo de otra manera, puesto que hemos recibido la mente de Cristo como un regalo de la gracia de Dios, pensemos acerca de todas las cosas, o debemos pensar acerca de todas las cosas a partir de una mente cristiana. O debemos pensar cristianamente acerca de todas las cosas. Como el apóstol Pablo nos muestra esta preciosa verdad. ¿Dónde encontramos esto en nuestro pasaje? Vayamos pues entonces a 1 Corintios 2, 14 al 16. Y entonces veamos dos aspectos muy importantes de lo que el apóstol Pablo dice, es decir, de lo que significa tener la mente de Cristo. Pero para ello es necesario que usted y yo recordemos que el apóstol Pablo fue enviado por Dios a Corinto, él mismo lo dice en el capítulo 1, versículo 17, con una misión: predicar el evangelio. Sin embargo, él debía ir a Corinto a predicar un mensaje simple, un mensaje sencillo.
y debía predicarlo no con elocuencia de palabras ni con sofisticaciones filosóficas. A pesar de que Pablo estaría hablando con personas muy letradas, con personas muy conocedoras de la filosofía, personas que valoraban el conocimiento, personas que ponían o daban un gran valor a la filosofía, personas que también, por supuesto, no solamente valoraban conocimiento, filosofía, pero también ellos ponían o daban un gran valor, mejor dicho, a una presentación elocuente. Ellos valoraban la retórica, ¿sí? Y entonces el apóstol Pablo iba a predicar a gente en ese contexto cultural, pero su misión era predicar el evangelio de manera simple y sencilla y no con palabras elocuentes de sabiduría humana. ¿Por qué? Él mismo lo dice, para no vaciar a la cruz de su poder. Y así entonces, el apóstol Pablo, en los versículos 18 hasta el final del capítulo 1, él contrasta la sabiduría del mundo con la sabiduría de Dios. Él dice que Dios lo envió a anunciar sabiduría. Estas personas a quienes les iba a hablar valoraban la sabiduría, pero Pablo dice en el versículo 6 del capítulo 2, nosotros hablamos sabiduría, pero no una sabiduría, dice él, no una sabiduría que proviene del mundo. Una sabiduría que no es de este siglo, que no es de este mundo, que no es de esta era, no es una sabiduría terrenal. Nosotros no hablamos tal sabiduría. Es como si Pablo les recordara que él fue a Corinto para enseñar una sabiduría que estas personas nunca habían escuchado y que estas personas en la sociedad corintia, en la cultura corintia, hallarían, como el mismo apóstol Pablo dice, una tontería. Es decir, les parecería algo sin sentido, les parecería una real tontería, una estupidez. Les parecería a ellos este mensaje un mensaje risible. Ellos estaban acostumbrados a otro tipo de sabiduría filosófica más sofisticada. Y junto a esta filosofía valorada por los corintios, la sabiduría que Pablo estaba hablando era una sabiduría para ellos débil, una sabiduría que no se comparaba en nada a la sabiduría a la que estaban acostumbrados. Pablo lo dice, nosotros hablamos de una sabiduría que no es de este siglo. Es la sabiduría que impartimos. Y dice entonces también, más adelante, lea usted en el capítulo 2, ¿sí? Pablo una vez más en el versículo 13 dice, nosotros hablamos esta sabiduría, impartimos esta sabiduría, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. El contenido, dice Pablo, de su mensaje, esta sabiduría que él fue a hablar a Corinto y la manera en que él fue a hablar esta sabiduría, dice el apóstol Pablo, ninguna de estas, contenido y forma de presentación del mensaje, ninguna de estas se conformaba a los estándares culturales de los corintios, ninguna de estas se conformaba a los estándares del mundo. Por supuesto, entonces, Pablo dice que esta sabiduría que él habló es una sabiduría que fue rechazada por muchos, pero aceptada por otros. Fue rechazada por muchos, pero aceptada por otros. ¿De qué se trata esta sabiduría? Le recuerdo, la sabiduría de la que Pablo está hablando aquí es simplemente, como Piper lo dice de manera elocuente, si usted quiere, que el camino a la gloria, ¿sí?
o mejor dicho, que el camino que lleva a la gloria es el camino del Calvario, o es el camino al Calvario. En otras palabras, la cruz de Cristo Jesús es el poder de Dios para salvar a las personas. Todos nosotros nos preguntamos, ¿cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo ser una mejor persona? O quizá algunos piensen, ¿cómo puedo estar bien con Dios? Y el apóstol Pablo ha dicho que los seres humanos no han sido capaces, ni con todo el cúmulo de su conocimiento, ni con toda la tecnología que han podido desarrollar, ni con toda la ciencia que el hombre ha sido capaz de desarrollar. Los seres humanos no hemos sido capaces y ni seremos capaces de cambiarnos a nosotros mismos. No hemos sido capaces ni seremos capaces de, por nuestros propios recursos, estar en una relación correcta con Dios. El apóstol Pablo ha dicho entonces que esta sabiduría es una sabiduría también que no proviene de los gobernantes de este siglo, no proviene de los príncipes de este siglo, dice el apóstol Pablo. No es una sabiduría, dice él, la cual nosotros podemos conocer, a la cual podemos acceder. No es una sabiduría que nosotros podemos idear por nuestro propio intelecto. No es una sabiduría que podemos nosotros desarrollar o entender por nuestro propio estudio, ni por nuestros propios recursos. No, dice el apóstol Pablo, nosotros impartimos, versículo 13, una vez más, en la Reina Valera así dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. La Reina Valera traduce acomodando lo espiritual a lo espiritual. El sentido de esta frase es, nosotros estamos hablando una sabiduría que no es de este mundo, y hablamos esta sabiduría, dice, hablamos cosas espirituales a personas espirituales. Esta sabiduría la hablamos, dice, a personas espirituales. Y entonces Pablo nos presenta en el versículo 14, ¿sí? La gran antítesis que existe entre los seres humanos. Y nos muestra que la humanidad entera, como decíamos la semana pasada, la humanidad entera se divide en dos grupos. Se divide entre los que él llama el hombre natural y los que él llama el hombre espiritual. Entre los hombres naturales y los hombres espirituales. Y el apóstol Pablo entonces procede a explicar qué quiere decir él con el hombre espiritual y qué quiere decir con el hombre natural. O, invirtiendo el orden, qué quiere decir con hombre natural y qué quiere decir con hombre espiritual. Y de manera simple y sencilla, permítame recordarle, y si no también, permítame decirle, que el hombre natural sencillamente es cualquier ser humano. Pero cualquier ser humano que no tiene el espíritu. Y usted quizá puede concluir inmediatamente, entonces se refiere a una persona que murió porque ya no tiene el espíritu. Bueno, aquí no estamos hablando de esta famosa dicotomía que todo ser humano tiene, es decir, que los seres humanos somos seres que, no me gusta decirlo de esta manera porque no es la mejor forma de decirlo, pero que tenemos dos partes, ¿sí? Una parte material y una parte espiritual. De maneras más elegantes, como Anthony Hockema sugiere, somos los seres humanos una unidad psicosomática. ¿Por qué? Porque somos alma y somos cuerpo, ¿sí? Quizás de la mejor manera de decir esto diciendo que tenemos alma y tenemos cuerpo. Somos alma y somos cuerpo, ¿sí? Tenemos una parte material y una parte espiritual. Alma o espíritu, la parte espiritual. Y por supuesto, nuestra parte corporal. Y cuando decimos que el hombre natural es el que no tiene el espíritu, no estamos hablando de una persona que ya falleció y su espíritu ya no está en él. No, no estamos hablando de eso.
Estamos hablando de un ser humano, ¿sí?, que ha nacido, que vive, pero que no tiene el Espíritu de Dios, que no ha recibido el Espíritu Santo, que no tiene el Espíritu Santo. Entonces, el hombre natural es aquel ser humano común y corriente, como usted y como yo, pero que no tiene obra de Dios en él, en el sentido de que Dios, por su gracia, no ha enviado su Espíritu a esta persona para regenerarle, para hacerle nacer de nuevo, para levantarle de la muerte espiritual, para devolverle la vista espiritual, para devolverle los oídos espirituales. Es una persona que no tiene el Espíritu de Dios. Mientras que por lo contrario, sí, por supuesto, el hombre espiritual es aquel ser humano que por gracia ya tiene el Espíritu Santo. Note, por favor, y tenga mucho cuidado en distinguir lo que estoy diciendo de una falsa enseñanza que aún se encuentra en las iglesias evangélicas. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a la idea de que en algunas iglesias evangélicas se habla de que hay cristianos que tienen el Espíritu Santo y hay cristianos que no tienen el Espíritu Santo. Y que los cristianos que tienen el Espíritu Santo son aquellos que lo demuestran por medio de los dones espectaculares como el hablar en lenguas y otro tipo de cosas. Esa es una enseñanza equivocada, es una enseñanza que no proviene de las Escrituras. En términos de la Biblia, los seres humanos se dividen entre los que tienen al Espíritu Santo y los que no lo tienen. Entre los que son naturales y espirituales. No hay más, no hay término medio, perdón. Y este cuarto, este lugar de reunión, también está dividido entre aquellos naturales y espirituales. Ya sean niños, ya sean adolescentes, ya sean adultos, ya sean ancianos. Aquí hay hombres, personas, para que no se queje la CONAPRED, naturales, y hay también espirituales. Algunos de ustedes nacieron físicamente, pero no han nacido espiritualmente. Todavía están muertos en sus delitos y pecados. Y algunos de ustedes por gracia han nacido físicamente, pero también Dios les dio el don del nuevo nacimiento, como leímos en Efesios capítulo 2, que Dios, por el gran amor con que nos amó, aun estando muertos en delitos y pecados, nos levantó de la muerte espiritual juntamente con Cristo Jesús. Así entonces, aquí mismo, estoy persuadido de esto, tenemos ambos grupos. ¿Y qué caracteriza a estos grupos? Bueno, nos dice el apóstol Pablo, hablando acerca del hombre natural. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo acerca del hombre natural? Vea usted, versículo 14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque para él son locura. ¿Sí? La palabra es moría, la misma que se usa en el versículo 18, cuando dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Una vez más aquí en el capítulo 2, versículo 14, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Misma palabra porque para él son locura. ¿Sí? Note por favor, en virtud de este paralelo entre estos dos versículos, que las cosas del Espíritu de Dios, que el hombre natural no percibe, dice el apóstol Pablo, vaya al versículo 18, la palabra de la cruz, el Evangelio. El Evangelio, las buenas nuevas de salvación a través de la fe en el Cristo crucificado. El hombre natural no percibe, dice aquí la Reina Valera, pero ¿sabe usted? Una palabra quizá más adecuada sería la siguiente, ahí en el versículo 14. El hombre natural no acepta, es decir, rechaza la predicación de la cruz, rechaza el mensaje de la cruz, rechaza el Evangelio. Es una locura para él.
Es una tontería. Y no solamente eso, nos dice que este hombre natural es caracterizado por una incapacidad, una inhabilidad para entender. ¿Por qué? Porque estas, dice, se han de discernir espiritualmente. Estas se han de discernir espiritualmente. Ahora bien, en cambio, y aquí está el contraste, el espiritual juzga todas las cosas, versículo 15, pero él no es juzgado de nadie. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con que el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie? Y aquí están estos dos aspectos acerca de tener la mente de Cristo, de los cuales mencioné al inicio, en los versículos 15 y 16. Lo que Pablo afirma con respecto al hombre espiritual, a la persona espiritual, lo sustenta en las Escrituras. Y él dice así en el versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Ahora, Pablo está citando Isaías 40:13, pero está citando la versión de la Septuaginta. Ahora, si usted va a Isaías 40:13, como bien traduce la Reina Valera, en el hebreo, lo que dice es, vea usted una vez más, ¿quién conoce al Espíritu de Dios? Busque usted Isaías 40:13, lo leímos hace un ratito durante el culto. Dice así, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Pablo, siguiendo la Septuaginta, dice, ¿quién conoce la mente del Señor? Ahora, él mismo aquí en Primera de Corintios aclara esto. Vea usted, comenzando en el versículo 10, desde el versículo 9. Dice el apóstol Pablo que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Y está hablando de qué el apóstol Pablo? Está hablando del plan que Dios ideó, del plan que Dios diseñó y por supuesto del plan que Dios pensó para salvar a los seres humanos. Dice Pablo, ese plan de Dios, nadie pudo entenderlo por su propia inteligencia. Nadie pudo conocerlo por intuición. Nadie pudo conocerlo por imaginación. Ni siquiera vino a nosotros en un sueño que hayamos tenido. No, el apóstol Pablo dice, estas cosas, vea usted, versículo 10, nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Y cómo es que el Espíritu Santo pudo revelarnos el plan de Dios que Él ideó para salvarlo? ¿Cómo? Pablo dice ahí, vea usted por favor, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y luego da un ejemplo, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? O sea, ¿quién conoce sus pensamientos de usted o tus pensamientos? ¿Quién sabe lo que estás pensando aparte de ti y Dios en este momento? Bendito sea Dios. Dirías que las otras personas no pueden saber lo que estás pensando, pero no cantes victoria, porque Dios sí sabe lo que estás pensando. A lo mejor ya dijiste, al paso que vamos, Dios sabe qué estás pensando, pero los demás no. ¿Quién conoce tus pensamientos sino Dios y tú? Pablo dice, el espíritu del hombre que está en él, ¿sí? Usted, tú, nosotros sabemos, conocemos nuestros pensamientos. Y dice así, dice el apóstol Pablo, así es el Espíritu Santo, vean ustedes. Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y porque el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios, dice el apóstol Pablo, Él, por la gracia de Dios, nos ha revelado esa sabiduría de Dios, ese plan de Dios que estaba en la mente de Dios para salvar a los suyos. Esa es la razón por la cual hemos nosotros conocido, dice el apóstol Pablo, el plan de Dios para salvación, porque Dios nos lo reveló, dice él. Y nosotros ahora, los que estamos aquí, conocemos ese plan porque Dios lo reveló a sus apóstoles,
y por inspiración del Espíritu Santo escribieron acerca de Él. Pero aún así, hermanos, había una obra del Espíritu muy necesaria para que nosotros podamos leer, entender, comprender y sobre todo creer que el plan de Dios para salvarnos no es otro sino la cruz de Cristo Jesús. ¿Qué se requiere? La obra iluminadora del Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo, noten por favor, versículo 12, nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, dice el apóstol Pablo, hemos recibido ese Espíritu. Ya nosotros, por el Espíritu Santo que está en nosotros, ya tenemos la mente de Cristo. Podemos conocer, por supuesto, lo que Él ha revelado, ¿sí? Porque Dios dice claramente en su palabra, mis pensamientos no son sus pensamientos, ¿verdad? Como la altura de los cielos, ¿verdad? Sobre la tierra, así mis pensamientos están más allá de ustedes. O Deuteronomio 29:29, las cosas ocultas pertenecen al Señor. Hay cosas que nunca vamos a entender. Conocemos de la mente de Dios lo que Él nos ha revelado. Ya nos dio su Espíritu y por lo tanto tenemos la mente de Cristo. Y entonces el primer aspecto de tener la mente de Cristo que nosotros debemos considerar es el siguiente: a menos que recibamos el Espíritu de Dios, no vamos a tener la mente necesaria para comprender la sabiduría de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. No vamos a poder comprender la sabiduría de Dios. Y en este contexto, sabiduría de Dios, ¿a qué se refiere? Al plan que Él ideó para salvarnos. A menos que nosotros tengamos el Espíritu de Dios, el Evangelio, el mensaje de salvación, por fe en el Cristo crucificado, seguirá siendo para nosotros una locura, una tontería, o será algo insuficiente. Nos parecerá que necesitamos algo más. No puede ser, vamos a concluir, no puede ser que si yo creo en Cristo, mi vida va a cambiar. No puede ser. Tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más. No puede ser tan simple, no puede ser tan sencillo. ¿Sí? No creo. Entonces, a menos que el Señor en su gracia haya enviado a su Espíritu a nuestro corazón, no vamos a poder ni entender, ni creer, ni recibir el mensaje de salvación. Y probablemente este sea el caso de algunos de nosotros aquí, que todavía seguimos siendo hombres y mujeres, pues, naturales. Hemos oído una y otra vez este mensaje. Lo hemos oído una y otra vez, domingo a domingo, o tal vez nos lo han compartido en otras ocasiones. Cualquiera que sea el caso, hemos oído este mensaje y simplemente lo rechazamos. Lo rechazamos amablemente, decentemente, políticamente, pero lo rechazamos. O quizá, ese sea el caso también de algunos de nosotros, ¿verdad? Que sencillamente lo hemos leído y sí, entendemos qué sucedió, entendemos los hechos y hasta estamos de acuerdo con los hechos que sucedieron, creemos que sucedió, pero no podemos llegar al punto de confiar plenamente en el Cristo crucificado para vida y muerte. No podemos llegar a ese punto. Y la razón es que el hombre natural rechaza las cosas del Espíritu de Dios. En este caso, el mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque el hombre natural no tiene la mente de Cristo. No la tiene. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu de Dios. Ahora, ¿qué significa esto? Mire usted, dice el apóstol Pablo que cuando se habla entonces de no tener la mente de Cristo, pues hablamos de tener otra clase de mente. Otra clase de mente. Vayamos a
la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y aquí Pablo está hablando de la realidad de todo hombre natural, de todo ser humano que ha nacido, aparte de la obra de Dios en Cristo. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 1 que la ira de Dios se está revelando desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que suprimen la verdad, que detienen con injusticia la verdad. ¿Por qué se revela la ira de Dios? Porque los hombres están suprimiendo impía e injustamente la verdad. ¿Qué verdad? La verdad de que Dios existe, la verdad de que hay un Dios que creó todas las cosas y que merece toda honra, gloria, que merece obediencia y adoración. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Por qué? ¿Por qué no tienen excusa? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Esto es lo que ha ocurrido al ser humano, un corazón entenebrecido, un corazón en tinieblas, un corazón que está en oscuridad espiritual. Ahora, esto, dice Pablo, es el resultado de la incredulidad de los seres humanos. Y también podemos decir es la fuente de la incredulidad de los seres humanos. Incredulidad en términos del apóstol Pablo aquí en Romanos 1 y en términos de la Escritura, como lo hemos dicho en otras ocasiones, no es principalmente y primariamente un problema intelectual. No es asunto de falta de evidencia. No es un problema intelectual y tampoco es un problema empírico. ¿Por qué? Porque Dios se ha dado a conocer. Dios se reveló en la creación claramente. Todos lo han entendido. Y Dios también puso en todo ser humano lo que Juan Calvino llama la simiente de la religión. Todo ser humano, de manera innata, sabe que hay un Dios. Todo ser humano ha entendido a través de las cosas hechas que hay un Dios. Entonces el problema no es falta de conocimiento ni falta de evidencia, es ante todo un problema moral. La incredulidad tiene una base moral. La incredulidad tiene como base una rebelión voluntaria, aún ante la presencia de más que suficiente evidencia de Dios como creador y sustentador de todas las cosas. ¿Cuál fue la respuesta de los seres humanos? Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Esta es la realidad de todo ser humano. Pero Pablo le dice a los creyentes en Éfeso que ellos, habiendo entonces recibido una vida nueva, ya no deberían andar como los incrédulos, como aquellos, ¿sí?, que todavía tienen esta clase de mente. Dice Pablo, ustedes ya no deben pensar y actuar como los incrédulos. ¿Por qué? Porque ustedes tienen la mente de Cristo, no así los incrédulos. Dice el apóstol Pablo, capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden, o sea, que ya no vivan, que su estilo de vida, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad, en la futilidad de su mente. ¿Por qué? Porque estos, dice, tienen el entendimiento entenebrecido. Su mente es una mente que está en oscuridad espiritual. Ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. Pero ahí está, pastor. ¿Por qué se les ha de culpar si son ignorantes? No conocen, no saben. No, ese no es el caso. Ese no es el caso. Ya hemos oído lo que Pablo dice en Romanos 1, pero aquí también él dice lo siguiente: por la ignorancia que en ellos hay
debido a la dureza de su corazón. O sea, son ignorantes porque quieren ser ignorantes. Es decir, prefieren ignorar la sabiduría de Dios. O sea, desde la persona que no quiere ir a la iglesia porque sabe que va a escuchar las demandas de su Dios sobre su vida o a su vida. Sabe que va a escuchar, sabe que va a ser confrontado y prefiere entonces no ir, prefiere hacerse a un lado. Hay quienes se esconden detrás de argumentos sofisticados, académicos e intelectuales para no enfrentar la realidad de que es un hombre o una mujer que está en rebelión en contra de Dios. Entonces prefiere ignorar, prefiere vivir en ignorancia, prefiere hacer a un lado el mensaje de la cruz. Y entonces Pablo dice que la mente del no cristiano no es una mente neutral. No es una mente neutral. No hay tal cosa como neutralidad espiritual, hermanos. No hay tal cosa como neutralidad religiosa. No existe aquello de que yo no soy religioso. Todo ser humano es religioso por naturaleza. Antes de ser Homo sapiens, o antes que ser Homo sapiens, mejor dicho, somos Homo adorans. Somos seres adoradores, que tenemos un corazón adorador. El mundo se divide no entre personas religiosas y no religiosas, sino aquellos que practican la religión verdadera y aquellos que practican la religión falsa. El mundo se divide entre aquellos que adoran al Creador y aquellos que adoran a la criatura. El mundo se divide entre aquellos que glorifican a Dios y aquellos que glorifican otra cosa. Entonces, la mente del no cristiano, la mente de aquel hombre natural, como el apóstol Pablo le llama, no es una mente neutral. Sí, por decencia puede ser respetuoso. Sí, quizá no contrapuntee. Sí, quizá pues decida amablemente sentarse en la iglesia y no andar ahí respondiendo o contraviniendo. Sí, por supuesto, quizá ese sea el caso. Pero no se confunda, porque el apóstol Pablo en Romanos 8, versículo 7 dice: la mente carnal, ¿qué es la mente carnal? Esa es otra manera que el apóstol Pablo se refiere a aquella persona que es natural. Pablo, de hecho, es interesante que aquí escoge hablar entre los psúquicos o psíquicos y los neumáticos, cuando él siempre habla de los sárquinos y neumáticos. ¿Qué quiere decir esto? Los carnales y los espirituales. ¿Sí? Casi siempre habla sobre esto. Y ahí hay otra falsa enseñanza que ha invadido a la iglesia. Una falsa enseñanza que yo creí por algún tiempo gracias a un ministerio llamado Palabra de Vida. Creí esta falsa enseñanza de que no hay dos hombres, sino tres hombres. ¿Dos? No, tres. ¿Y cuál es esta falsa enseñanza? Ellos dicen, y de hecho también esto venía en algunos folletos evangelísticos, me parece que de cruzada estudiantil y profesional para Cristo, ¿no? Está el hombre natural, el que ya hemos mencionado. Está el hombre espiritual, que ya mencionamos también. Pero ellos hablaban de un tercer hombre, el que está en medio de estos dos, el hombre carnal. ¿Y quién es el hombre carnal? Bueno, el hombre carnal, es uno que vive en Tepito. No, el hombre carnal es alguien que ya ha recibido a Cristo como su Salvador, pero todavía no lo ha recibido como su Señor. O sea, el yo, hasta lo representaban gráficamente en estos folletos, el yo sigue sentado en el trono. Cristo ya está ahí, ya no está afuera, pero está en el corazón, pero no se sienta todavía en el trono. Y estas personas dicen, sí, yo soy cristiano, pero soy un cristiano carnal. No hay tal cosa. La Biblia, en particular el Nuevo Testamento, y en la teología paulina en particular, los seres humanos o son carnales, los que son guiados por la carne, por los impulsos de la carne, por sus deseos pecaminosos, y los espirituales, los que son guiados por el Espíritu. O sea, es un sinónimo de hombre natural y hombre espiritual. ¿Sí? Dice Pablo, la mente carnal es hostil a Dios. No se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede.
¿Te has puesto a pensar por qué? ¿O se ha puesto usted a pensar por qué? Quizá, después de tantos años de estar en la iglesia, no eres capaz de someterte a lo que Dios dice en su palabra y todavía sigues queriendo hacer tu propia voluntad. Porque tienes esta mente que es hostil a lo que Dios dice. Y no te sujetas ni te puedes sujetar. Un ejemplo es, un ejemplo sencillo es, tienes mucho tiempo en la iglesia y rehuyes la membresía eclesiástica. Tienes mucho tiempo en la iglesia y tú dices, bueno, sí, así dice la Biblia, pero yo lo voy a hacer de este modo. Sí, yo sé que la Biblia dice tal cosa, pero yo lo voy a hacer así. Si la Biblia a lo mejor dice esto, pero yo sé que lo que más me conviene es esto. La razón es que tienes esa mente carnal, ¿sí? Si usted siente, en particular los adolescentes y los niños que están aquí, si sientes que la iglesia es una camisa de fuerza, que te maniata, ¿sí? Que te oprime, que te reprime, ¿sí? Que no te deja respirar, es porque tienes esa mente todavía, esa mentalidad, esa forma de pensar que es hostil a Dios. Entonces no nos confundamos, la mente carnal no es neutral. Bueno, y entonces ya para ir enfilándonos hacia la conclusión, que del espiritual, dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿no es verdad? Y porque tenemos la mente de Cristo, en primer lugar, regresando a 1 Corintios 2, en primer lugar, porque tenemos la mente de Cristo, podemos recibir la sabiduría que los apóstoles impartieron, la sabiduría de Dios, no la del mundo, y hemos podido creer en el Evangelio. Número 2, dice Pablo aquí, el hombre espiritual, versículo 15, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Qué quiere decir esto con que juzga todas las cosas y no es juzgado de nadie? Quiere decir que por ser una persona que tiene el Espíritu de Dios, que es un creyente verdadero, nunca debe ser sometido a evaluación. No, la palabra que la Reina Valera traduce como juzgar aquí, tiene el sentido de evaluar algo, ¿sí? No nada más de emitir un juicio, quizá de emitir un juicio después de haber evaluado algo, es el sentido. El hombre espiritual juzga todas las cosas. Mire qué distingue a un cristiano. ¿Cómo saber si tienes la mente de Cristo? Bueno, número 1, porque estás creyendo en el Evangelio. Si usted cree y confía únicamente en Cristo Jesús, le voy a decir en la manera tradicional, si para usted Cristo es su único y suficiente Salvador, entonces usted sabe que tiene la mente de Cristo. Ahora bien, ¿qué distingue a aquel que tiene la mente de Cristo, que es aquel que juzga todas las cosas? ¿Qué quiere decir? De manera sencilla, es alguien que mira toda clase de cosas, todos los ámbitos de la vida, ¿sí? Y entonces él evalúa todos los aspectos de la vida a partir de una mente cristiana. Su criterio para evaluar las cosas es la mente de Cristo. ¿Y dónde tenemos la mente de Cristo? En las Escrituras, en las Sagradas Escrituras. Pablo también, y de pasadita, pues, él le estaría diciendo a los corintios, miren, hay un problema que están ustedes enfrentando aquí. Ustedes están empezando a pensar como la cultura a su alrededor. Y por eso en la iglesia hay quienes me están juzgando, dice Pablo, ¿sí? Me están juzgando como que yo soy débil y predico un mensaje débil, un mensaje insuficiente. Por eso es que algunos ya están empezando a pensar que el Evangelio es insuficiente porque lo comparan con lo que los sofistas y los oradores pues proclaman todo el tiempo en Corinto. Pablo dice, el problema es que ustedes han empezado a usar estándares humanos para juzgar mi mensaje y mi presentación. ¿Qué estándares humanos? Filosofía humana y elocuencia. Ustedes están usando esos estándares para juzgarme y no debieran hacer tal cosa.
Corintios, y lo va a decir más adelante en el capítulo 3, versículo 1 al 4, lo que veremos después, no hoy. Ustedes están comportándose como si fueran carnales. Están pensando como si no tuvieran la mente de Cristo. Por eso hay divisiones en la iglesia. Por eso hay inmoralidad sexual en la iglesia. Por eso es que unos a otros se están demandando en las cortes legales. Por eso es que esto y lo otro. Porque están ustedes empezando a pensar como si no fueran cristianos. Y este es quizá uno de los grandes problemas que enfrentamos en nuestra iglesia local. Y en toda iglesia, me atrevo a decir, que aquellos que ya tienen la mente de Cristo están pensando como si no la tuvieran. Bueno, es posible que no la tengan, pero algunos que son cristianos juzgan las cosas, evalúan las cosas a partir de estándares del mundo. Piensan acerca del dinero, piensan acerca de la sexualidad, piensan acerca de las relaciones, piensan acerca de la moda, piensan acerca del entretenimiento, piensan acerca de los negocios, piensan acerca de los estudios, piensan acerca del clima, piensan acerca de las mascotas, piensan acerca del noviazgo, piensan acerca de todo. No a partir de una mente cristiana, no a partir de la mente de Cristo, sino siguiendo los criterios del mundo. Y Pablo entonces les dice, no, esto no debe ser así. Y de hecho en Filipenses 2, él les dice lo siguiente: tengan ustedes el mismo pensamiento que hubo en Cristo Jesús. Tengan la mente de Jesús. ¿Qué mente de Jesús? ¿Cómo pensaba Jesús? ¿Jesús defendía sus derechos? Yo llegué primero, esa silla me corresponde, pero ¿a cuenta de qué? Oye, pero si yo he hecho más. Oye, pero no. Jesús dice, siendo igual a Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y entonces Él se hizo un siervo, se humilló a sí mismo. Pablo no llama a los filipenses a comportarse debidamente en sus relaciones interpersonales en la iglesia, simplemente diciéndoles, filipense malo, filipense malo, filipense malo. No, dice, tengan la mente de Jesús. Tengan la mente de Jesús. Y la verdad es que nosotros aquí, usted y yo, estamos pensando acerca de algunos, de varios o de todos los aspectos de la vida, no con una mente cristiana, sino con una mente carnal. Entonces esto es algo que debiéramos entender y debiéramos arrepentirnos si ese es el caso. Usted es creyente, ya tiene la mente de Cristo. Piense como Cristo. Piense, ¿cómo piensa Cristo? ¿Cómo sé cómo piensa Cristo? Su Espíritu nos lo ha revelado en su palabra. Mientras más conozca la palabra de Dios, usted pensará más como Él. Por eso Pablo dice en Romanos 12, no se conformen a este presente siglo, a los valores, a los patrones, a los ideales, a las ideas, a los pensamientos, a las formas, a las costumbres, a las modas de este presente siglo, sino sean transformados. ¿Por qué? ¿Por medio de qué? De la renovación de su mente. Y como nuestra mente puede ser renovada solo por obra del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Y la otra cosa que dice aquí Pablo para concluir: los que no tienen la mente de Cristo dirán, gracias a Dios. Dice así: Él juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, así como el hombre natural o el hombre carnal, el no espiritual es la mejor traducción. El psúquicos, el no espiritual, ¿sí? Así como él ve la cruz de Cristo y halla la cruz de Cristo una locura, así como él escucha el mensaje del Evangelio y piensa que es una idiotez, el hombre natural sencillamente no puede darle sentido a usted, cristiano. O sea, no le cabe, no le entra pues. ¿Cómo es que usted está desperdiciando su precioso domingo en una iglesia, sentado en bancas duras, oyendo un kilométrico sermón? ¿Cómo usted está aquí perdiendo 2 horas preciosas de su vida? No puede entender, ¿sí? No puede entender por qué usted se comporta como se comporta.
¿Por qué usted no hace lo que él hace o lo que ella hace? ¿Por qué rechaza algunas cosas? ¿Por qué no se viste de tal manera? ¿Por qué piensa de esta manera? No lo puede entender. Llámese su marido, su mujer, llámese su papá, tu mamá, tu hijo, tu hija, tu vecino, tu compañero de trabajo. No lo entienden. Sencillamente no lo entienden. No entienden la sabiduría de Dios, ni tampoco entienden, porque hay personas como usted que han recibido esa sabiduría, no lo pueden entender. Entonces, esto es algo que usted debe tomar muy en cuenta. Si usted es un verdadero creyente, no espere que las personas a su alrededor celebren la manera en que usted piensa. No espere que aplaudan las decisiones que usted toma. No espere que echen porras cuando usted rechace tal o cual invitación. Sencillamente no lo pueden entender. Así como la cruz es locura para ellos, la vida cristiana para ellos es una estupidez, es una idiotez. Estás perdiendo tu vida, ¿sí? Estás desperdiciando tu vida. ¿Qué haces en la iglesia? ¿Para qué le das tu dinero al pastor? ¿Para qué te estás privando de estos? No lo puede entender. Y eso es algo que usted y yo debemos saber. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo nos ha dicho el día de hoy que los creyentes hemos recibido un precioso regalo. ¿Qué regalo? La mente de Jesús, la mente de Cristo. ¿Cómo? A través de su Espíritu Santo. Y por esa mente de Cristo podemos entender el Evangelio y podemos creer el Evangelio. Y por esa mente de Cristo, ¿sí?, podemos nosotros analizar, interpretar y evaluar todas las cosas en una manera contraria al mundo, por medio de estándares que no provienen del mundo. Por medio de esa mente podemos pensar de manera distinta. Entonces, ya que tenemos la mente de Cristo, pensemos como Cristo. Pensemos como Cristo piensa. Pensemos cristianamente. ¿Y cómo sabemos cómo Cristo piensa? Porque su Espíritu nos ha revelado lo que de su mente necesitábamos saber. Lo que necesitamos para la vida y la piedad en las Escrituras. Que Dios bendiga su palabra. Que Dios le bendiga por habernos dado la mente de Jesús. Amén.